La reunión en la Cámara de Diputados para considerar el proyecto de ley impositiva para el año próximo. Eh, la semana pasada, la titular de Ingresos Públicos de la provincia había concurrido a la Cámara de Diputados precisamente para informar a los legisladores acerca de la disposición diseñada por el gobierno de la provincia para el año próximo, que mantiene, que dispone incrementos del orden del 40%, según lo que se especifica en la misma exposición de motivos de la ley. Tengo comunicación con Luis Lucero Guillé, que preside el bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la provincia y que participó del encuentro con la titular de Ingresos Públicos el viernes pasado. Diputado Lucero Guillé, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola. Bueno, parece que no tenemos la comunicación que estábamos esperando. Badaloni estuvo en la Cámara de Diputados de la provincia, a donde no habían concurrido todavía funcionarios para defender las iniciativas que cumplan regularmente con sus obligaciones impositivas en la provincia. Tengo ahora sí comunicación con Luis Lucero Guillete, el diputado que preside el bloque de la Unión Cívica Radical. Diputado Lucero Guillete, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, Mario. ¿Cómo está? Un gusto de conversar con usted. Muchas gracias. ¿Qué concepto tiene acerca del proyecto de ley que van a tratar en la Cámara de Diputados sobre cuestiones impositivas para el año próximo? Bueno, en realidad es más de lo mismo lo que se viene repitiendo año tras año y ya lo hemos visto en la Cámara, lo hemos discutido. En realidad es un proyecto de ley exactamente igual a los anteriores, cambian solamente porcentajes. Nosotros entendemos, después de haberlo revisado profundamente, de que tiene un solo objeto que es recaudatorio. En realidad nosotros esperábamos que esto, como también lo esperábamos con el presupuesto, ¿no?, que contuviera algunas cuestiones mirando a la cuestión social, a lo que ha pasado en la provincia en el último año, sectores que realmente le han pasado muy mal desde el punto de vista económico por la pandemia, pero también por las malas medidas del gobierno nacional y del gobierno provincial, y que esto se viera reflejado en esta ley, que hubiera sido un poco más benigna, sobre todo cuando el gobernador habló de la necesidad de reconstruir. Y la verdad que lo único que reconstruyen a través del presupuesto y ahora de esta ley es la caja del Estado, pero no es una ley que mira la reconstrucción del tejido social, que ha sido obviamente destruido por la pobreza y por la desocupación, la falta de políticas de asistencia a sectores afectados durante la pandemia. Digamos, solo hubo un atisbo después del 14 de noviembre de haber perdido las elecciones que llamaron al Consejo Económico y Social para tomar algún tipo de medidas, pero que en definitiva no se ven reflejadas en esta ley impositiva. Fíjese usted que lo único que han hecho es prorrogar los planes de pago, pero después todo lleva un aumento del 40% respecto a la anterior, que es un número muy importante. Nosotros hemos hecho algunas revisiones de ítems en lo que a mí atañe en el rubro notarial, las tasas que se aplican para, por ejemplo, para que cualquier persona pueda obtener un título de propiedad de un inmueble de un valor mínimo en cualquier punto de la provincia, en tasas y sobretasas por servicios del registro de la propiedad, certificados, tasas de inscripción y demás, cualquier persona tiene que pagar casi 70.000 pesos. Imagínese usted que estamos hablando solamente de tasas, a esto hay que sumarle impuestos de sellos, la AFIP, honorarios notariales, digamos, eso hace que mucha gente directamente evite hacer los trámites de inscripción de su inmueble a su nombre. Eso evita también que se confeccionen los planos de mensura porque sus costos son altísimos, y esto también genera un atraso en todo lo que hace a la cuestión comercial, porque esos inmuebles no pueden ser puestos en el mercado inmobiliario para la venta. Y estoy tomando solo un ejemplo de la incidencia que tienen estas tasas, que hoy aumentan un 40%. La verdad
que esperábamos una visión distinta, pensamos que algo habría hecho reflexionar la situación y los resultados al gobernador, pero bueno, evidentemente no, es más de lo mismo y una repetición de los años anteriores. De manera tal que usted entiende, escribano, que no se promueve un desarrollo de la economía con esta norma. De ninguna manera, de ninguna manera. No hay ninguna medida, ningún artículo que contemple un beneficio para aquellos sectores que han sido absolutamente perjudicados durante la pandemia. Fíjese usted que el caballito de batalla para promocionar esta ley es que se mantienen constantes los valores de las multas. Pero la multa, o también incluso las multas y los premios. Los premios al buen cumplimiento están mirando al contribuyente pagador. Entonces, al que puede pagar, le hacen un descuento. Y esto está bien, pero también hace falta que se mire, que se pose la mirada en aquel contribuyente que no puede pagar, que es justamente hoy por hoy un sector muy importante de la sociedad que a raíz de toda la crisis por la que hemos atravesado, tiene dificultades para pagar los impuestos. Entonces no alcanza con darle beneficio solamente al que puede cumplir, sino que también hay que mirar y dar algún tipo de incentivo al que no puede cumplir. No, como una situación excepcional, fundamentalmente porque el propio gobierno es el que habla y reconoce que estamos en una crisis profunda de pobreza y desocupación. Lo dijo el propio gobernador en esa comunicación que tuvo con Alberto Fernández ayer o antes de ayer. Entonces, evidentemente lo que se busca es recomponer o reconstruir la caja del Estado, pero nada se hace para reconstruir el tejido social que está realmente en una situación muy compleja. Sabe que cuando a raíz de del endurecimiento de la situación por la pandemia y las reuniones en el Consejo Económico Social, yo pensé que, dada la naturaleza de algunas de las medidas que se habían tomado, que eran reducciones que iban directamente a lo impositivo, plazos de espera, etcétera, más las expresiones del gobernador de que ya no se podía poner más impuestos, pensé que iban a cambiar la política respecto de la ley actual, pero no ha sido así. No, no ha sido Le así. encuentro razón a usted cuando dice parece que quieren reconstruir la caja. Es que claramente esta ley busca reconstruir la caja. Y ellos pensaban reconstruir, claramente después de la derrota en las PASO, a través del diálogo y una pretensión de que todos pensáramos de que estaban escuchando al pueblo. Evidentemente hoy sí hay una decisión de cambiar la política del gobierno, pero no pasa por escuchar a la gente. Eso me parece que ya quedó en la historia. Hoy creo que lo central está en dos cuestiones que lo hemos visto en estos últimos días. La primera, el arreglo de la interna Rodríguez Saísta, el abrazo con Adolfo Rodríguez Sá, dado en la Cámara a través de ocupar espacios los adolfistas de representación importante, como es la primera vicepresidencia de la Cámara. Este es un gesto que ya abre las puertas para la reconciliación entre Adolfo y Alberto, claramente. Y el otro punto, tratar de diferenciarse hoy por hoy del kirchnerismo, advirtiendo de que este apoyo incondicional que Alberto Rodríguez Sá le dio a la vicepresidenta de la Nación, le fue perjudicial en las elecciones. Entonces, la reconstrucción de la política viene por este tipo de acciones, tratar de unificar las distintas vertientes del peronismo, dejando de lado la pelea familiar y diferenciándose del kirchnerismo, pero no por las medidas que se plantearon o por lo que la gente le planteó en el Consejo Económico y Social. Claramente, una y otra fueron medidas estrictamente políticas, oportunistas, tomadas en medio de un proceso electoral que hoy ya no necesitan seguir manteniéndolas vigentes y por eso han sido dejadas de lado. Cuando usted se refiere a la cuestión social y nos da el ejemplo
de las escrituraciones, de los costos de las escrituraciones en materia de tasas administrativas, etcétera. ¿Esto qué otro efecto tiene, digamos? ¿O en qué otro rubro también lo advierte? Bueno, en general, yo tomo uno para poder ejemplificar lo que se da a lo largo de toda la ley impositiva. No nos olvidemos que el año pasado, si bien no hubo aumentos significativos, veníamos de un año anterior, el 2020, que la impositiva contuvo un aumento escandaloso del 61%. Entonces, esto va fijando un piso muy alto, que incide en el bolsillo de los contribuyentes. Cuando las tasas o los mínimos imponibles no se actualizan adecuadamente, también es una carga impositiva muy grande porque la base de contribuyentes alcanzados por los impuestos se hace cada vez más grande. Esto afecta directamente a todos los aspectos. Además, esta ley repite un error, llamémoslo así, que se viene dando, que es darle facultades extraordinarias al gobernador para crear algunos impuestos o para modificar los valores de la misma. Y esto no puede ser así. Ya se ha transformado en una costumbre, a partir del que el oficialismo tiene una amplia mayoría, de transferirle facultades que solamente le corresponden al cuerpo legislativo, al gobernador de la provincia, para que él decida a quién le va a reducir la tasa un 50% o la posibilidad de crear nuevos tributos. Esto está absolutamente reñido con la ley, incluso con nuestro propio código tributario. Lamentablemente no hay una voluntad de escuchar, de cambiar. Mire, hay beneficios previstos en esta ley para algunos sectores o barrios particulares en la ciudad de San Luis y en la ciudad de Mercedes, que lejos de ser un beneficio, lo transforma absolutamente discriminatorio, porque estos alcanzan a 4 o 5 barrios de las 2 ciudades más importantes, pero deja afuera a tantos otros barrios que también están en una situación de necesidad y deberían haber sido alcanzados por estos beneficios. Y sin embargo, y además, nosotros pedimos el año pasado la incorporación de barrios de la ciudad de Justo de Arac, que es una ciudad absolutamente golpeada desde el punto de vista económico y abandonada por el gobierno provincial, y una vez más no se incorporó ningún barrio de la localidad de Justo de Arac. Entonces, esto que pretende ser un beneficio, en definitiva, se le da a 4 o 5 barrios de las 2 ciudades más importantes, pero discrimina a todo el resto del interior. Ajá. Y esto nosotros lo venimos marcando, pero no hay forma, digamos. Copian la ley, no se toman el trabajo de analizar o averiguar qué otros barrios se pueden incorporar para que obtengan el beneficio de pagar el 50% del impuesto inmobiliario. Realmente una ley que tiene muchas fallas y que podría ser resuelta con un poco de buena voluntad, pero bueno, nada de eso sucede por ahora. Gracias por atenderme, diputado. Muchas gracias. Por favor, Mario, un gusto como siempre. Hasta cualquier momento. Luis Lucero Guillé, que es diputado que preside el bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Trabajamos para